Bienvenidos a esta tercera charla de este seminario que se llama Procesos Críticos en el Arte Electrónico. Vamos a iniciar la conversación. Recuerden a los chicos que están siguiendo la transmisión en el streaming que sus comentarios y sus preguntas las podemos ver nosotros acá y se las estaremos haciendo llegar a las invitadas. Esta serie de conversaciones las organizamos el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología y el Laboratorio de Robótica, que está a cargo de Juan Galindo, que está aquí en la llamada. Y pues bueno, envíen todos sus comentarios y preguntas. Voy a comenzar por presentar a Daris. Daris Rubio es artista visual originaria de la Sierra Gorda de Hidalgo. Realizó una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM y una maestría en artes visuales. Su trabajo es una fusión entre las tradiciones ancestrales y la electrónica. Su enfoque creativo destaca por tratar temas de las tradiciones culturales de los pueblos originarios y la resignificación a través de la tecnología. En un contexto en el que el textil artesanal ha sido una forma de expresión y un medio de comunicación de la identidad cultural y la historia de su comunidad, Daris reivindica el valor intrínseco de esa forma de expresión. Para Rubio, el textil no es una artesanía, es un arte en su forma más pura y rica. Rubio desafía la percepción de lo que constituye el arte tradicional, impulsando una conversación sobre el significado del textil en la era digital. Además, establece un puente entre el pasado y el presente, siendo una defensora de los derechos de las mujeres indígenas en México. Utiliza técnicas tradicionales como el tenango y la indumentaria ñañú del estado de Hidalgo para dar voz a las experiencias y desafíos que enfrentan estas mujeres, convirtiendo su arte en un instrumento político para denunciar la violencia sistémica que sufren. Daris ha exhibido su trabajo en diversas exposiciones y festivales, tanto a nivel nacional como internacional. Es una artista multidisciplinaria que trabaja con robótica, textiles, bordado y máquinas desde un contexto rural en México. A través de su trabajo, Daris aborda problemas ambientales y sociales, utilizando su arte como medio de concientización. Bienvenida, Daris. Pues bueno, Juan, ¿quieres comenzar? Sí, voy a también a comentar algo, a leer algo para dar un contexto de lo que va a tratar, ¿no? Nuestra charla. Y en este caso sería abordar las ecologías críticas y descolonizar los procesos tecnológicos, especialmente en espacios no urbanos. Es esencial para reconocer la diversidad de conocimientos y prácticas locales. En estos entornos, la interacción con la tecnología y el medio ambiente tiene dimensiones culturales, sociales y ecológicas únicas. Descolonizar implica cuestionar las narrativas tecnológicas dominantes y respetar las cosmovisiones locales, promoviendo la sostenibilidad y la justicia social. Esto es crucial para construir procesos tecnológicos más inclusivos, éticos y en armonía con las ecologías locales. Muy bien, pues con respecto a lo que yo menciono, Daris, eh, ¿a ti qué te parece este término de descolonizar, ¿no? ¿Cómo utilizar las tecnologías para ligarlas, digamos, con las tradiciones prácticamente de la misma comunidad? Bueno, pues primero que nada estoy muy agradecida por la invitación, María. Gracias por este espacio. Pues a mí el término de colonizar me parece pues como un término pues muy occidental. También creo que cuando uno construye sus proyectos desde, desde su origen, pues de alguna manera uno lo hace de una manera genuina, ¿no? Los proyectos que he realizado sí tienen mucha inspiración en mi contexto, en mi entorno, que yo considero muy bello, porque estoy en la ribera del río Amajac, un río todavía limpio, y ha sido para mí una fuente de inspiración para muchos proyectos, eso y muchas actividades que se realizan en la comunidad. Entonces, eh, preguntarme como qué pienso sobre
como el término, pues son términos que como tal en la comunidad no se utilizan. Y yo construyo más bien desde el conocimiento que tengo y desde el conocimiento que me heredaron, ¿no? Mis abuelas. Uh-huh. O sea, el término de colonizante, ajá. Sí, en ese sentido, digo, al final del día yo creo que todos los conceptos siempre sirven para nombrar cosas, pero también están sujetos a la crítica. En ese sentido, justo una de las cosas que platicábamos Juan y yo y que en algún momento platiqué contigo cuando te hacía esta invitación, era justo a partir de digamos, esta hibridación de tecnologías que tú estás haciendo, que por un lado están los textiles y por el otro lado está tu desarrollo, ya sea de robots o de la electrónica. Una de las cosas que platicábamos era la importancia de reivindicar al textil en sí mismo como una tecnología, ¿no? Entonces, a propósito de esto que estaba planteando Juan en un inicio, me parece que en este caso el textil, al ser pensado como que solamente es algo que va detrás de la pieza, bueno, del montaje de lo electrónico, le quita todo su valor como tecnología en el sentido que pensábamos nosotros, ¿no? Como una comunidad se puede relacionar materialmente desde los primeros procesos, ¿no? O sea, es decir, desde esa relación que se tiene ya sea con los animales, en el sentido de dónde vas a sacar el hilo, ¿no? Luego, cuál es el proceso del hilo, el teñido del hilo, el desarrollo del telar, y después el diseño mismo del telar, y que después que todo eso implica como ciertas relaciones, ciertas ecologías de una comunidad, después a eso, en tu práctica singular, como ya lo has dicho, ¿no? Además a ello le sumas las piezas electrónicas. Entonces, no sé si tú quisieras como justamente hablar de qué implica para ti esta hibridación, donde justamente no pierde su valor el textil, sino que el textil tiene su propio valor y más bien se suma o se hibrida con otras tecnologías. Pues bueno, primero que nada hablaría de desafíos para poder construir piezas en un contexto pues que de alguna manera siempre ha sido de alguna manera ha sido menospreciado, ¿no? La artesanía y pues yo creo que las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día a la mano pues han ayudado a articular pues nuevas formas de presentar nuestra cosmovisión. Podría hablar tal vez un poco de que estos procesos han sido de alguna manera siempre conectados con la comunidad y pensando de alguna manera en hablar de la realidad que yo vivo. Por ejemplo, en los textiles, pues aunque es un proyecto que nace de alguna manera también en la ciudad, porque pues yo comencé a construir este proyecto de textiles a partir de sufrir una violencia en la ciudad, y yo regreso a la comunidad y aunque yo ya no tejía, porque pues es una herencia pues que sí fue enseñada por nuestras abuelas, pero cuando yo me voy a la ciudad, pues de alguna manera me desconecto, ¿no? con estas tradiciones y pues regreso a la comunidad con la intención de alguna manera de sanar esta herida que yo tenía por la violencia, y comencé a construir esto todavía sin saber qué rumbo tenía. Comencé a invitar a mujeres así al aire libre en sus casas a comenzar a tejer, ¿no? En colectivo, como les digo, sin rumbo todavía. En ese momento yo solo quería sanar y me di cuenta que pues el tejido, el telar de cintura, el bordado ha sido una actividad que
que ha sanado a muchas generaciones de mujeres, ¿no? Que han sido pues violentadas, y de alguna manera también yo quería reactivar este conocimiento con elementos que yo tenía al alcance. En ese momento yo comencé a relacionarme con la electrónica porque yo tenía un familiar que se dedicaba a componer aparatos electrónicos desde que yo era niña, ¿no? Entonces, pues justo la electricidad en la comunidad llegó hace muy poco, ¿no? Hace 50, bueno, yo considero muy poco, hace unos 50 años. Entonces, todos los elementos electrónicos que llegan a la comunidad regularmente son elementos ya muy viejos, muy caducos, ¿no? Lo que utilizan en la ciudad, en ese tiempo lo vendían y se lo venden a las comunidades y llegan cosas como más viejitas. Así fue como yo empecé a desarmar algunos elementos y ya tenía algunos conocimientos a partir de cosas que me había enseñado mi primo, que componía electrónica. Y bueno, en la universidad comencé a relacionarme con esta herramienta, porque yo la veo más bien como una herramienta, la tecnología, y al textil yo lo veo como un lenguaje, algo que de alguna manera ha sido pues poco valorado, ¿no? Y no se le ve como un elemento tecnológico, ¿no? Se le ve como eso, como un elemento artesanal. Y en cambio el conocimiento que genera el hombre, ¿no? Como la tecnología, ese conocimiento, más bien eso sí es conocimiento, ¿no? Y entonces la idea era fusionar, y así fue como comencé a entender yo también lo que estaba haciendo. Comencé a meter esta electrónica, pero primero con la intención de evidenciar la violencia, ¿no? Con sensores de pulso cardíaco, evidenciando un poco nuestro nivel de pulsaciones que tiene nuestro cuerpo cuando vamos a las calles y en la oscuridad nos sentimos inseguras. Y bueno, pues eran cosas, creo yo, muy, muy sencillas, ¿no? Para ese tiempo era una electrónica pues diferente, ¿no? La que tenemos hoy al alcance. Ahorita es un poco más sencillo hacer esto que hice en el 2015, pero en ese momento, pues para mí fue un desafío. Entonces yo considero que construir este tipo de proyectos a partir de este lenguaje, ¿no? Antiguo, que también es una tecnología, con estas herramientas que sí tienen la aprobación para hacer conocimiento y tecnología, pues para mí han sido pues un camino muy, muy largo, muy próspero, ¿no? Ha sido un proyecto de larga vida que me ha permitido hacer más proyectos textiles, como el último proyecto, uno de los últimos proyectos que hice, que se llama el canto del cenzontle, que es un textil que identifica el sonido de las aves del cenzontle, ¿no? Que es un ave que regularmente se escucha en la sierra, pero que hoy en día no se escucha tanto porque hay mucha deforestación, muchos árboles se han talado para plantar muchas milpas. Entonces esto ha provocado que muchas aves ya no se escuchen, y sí, el textil está muy relacionado a la cosmogonía, a la observación de eso, de las estrellas, de las aves, de los animales que habían en ese entonces, ¿no? Y bueno, esta relación que hace este textil con el canto del cenzontle, que es un textil que canta, que reproduce el sonido del ave, pues recuerda un poco esta relación que tiene de la representación, de la simbología, la iconografía, ¿no? Del ave, que como tal no es, la representación no es de un cenzontle, ¿no? El bordado que tiene el ave de Hidalgo no es un cenzontle, pero sí hay una relación muy fuerte con las aves que nos enseñaron nuestros abuelos, a escuchar las aves
para coordinarnos, ¿no? Para coordinar nuestros horarios, escuchar el río, escuchar el agua del río, escuchar pues sonidos sutiles, ¿no? Que hoy en día están pues totalmente desapercibidos, y creo que mucho de eso habla mi obra, que creo que toda mi obra es sonora, y a diferencia de las piezas que se activan en el campo, reproduciendo sonidos de aves, las que activo en la ciudad son sonidos de alarmas, ¿no? Sonidos que se fusionan con la ciudad, sonidos de ambulancias, sonidos pues que aturden, ¿no? Y pues creo que estoy muy relacionada con el sonido a partir de, pues del silencio, de la contemplación que me enseñaron a tener desde pequeña. Contemplar, escuchar para poder entender lo que está pasando a nuestro alrededor. De eso habla un poco el molino hidráulico, que es una máquina generadora de electricidad. Es una máquina que construí precisamente para hablar de los sonidos que han cambiado en el río. La escucha que tenían nuestros abuelos, nuestros antepasados con el río era muy ligada a ver al río como un ente superior, ¿no? Como un ser vivo. Y bueno, nos enseñaron a distinguir el sonido del río para entender si iba a haber creciente, sequía, pero también a distinguir la cantidad de especies que vivían en el río. Y en el río pues también viven anfibios y bueno, muchas especies, ¿no? Pero he notado que últimamente pues los sonidos se han ido extinguiendo, ¿no? Y bueno, claro, porque las especies ya no están ahí viviendo, y yo quería hacer este molino, un poco desarticulando la idea de lo que significa el molino hidráulico, que fue una imposición precisamente occidental, que vino aquí al pueblo, en la hacienda. En las haciendas habían molinos hidráulicos para moler granos, ¿no? Granos de trigo. Entonces yo quería desarticular esa máquina, pero hacer una máquina poética. Entonces esta máquina es, además de que es una generadora de electricidad, porque en esa región no hay luz, es una máquina sonora, ¿no? Que reproduce los sonidos de esta investigación que hice de animales extintos. Bueno, no sé si me salió un No, poco digo, pero... no, para nada. Vamos a hacer una pequeña pausa para que Juan presente a Tania, que afortunadamente ya llegó. Qué pena que te haya dado tanto problema el enlace, Tania, pero qué bueno que ya estás acá. Muy bien, pues me toca presentar a Tania Jimena. Ella es una artista visual cuyo trabajo se enfoca en la instalación, el videoarte, el cine, el arte sonoro, la cerámica, la pintura, entre otros medios. Su obra es el resultado de investigaciones de campo de largo aliento en territorios con múltiples capas ecológicas, sociales y culturales. Busca indagar en el efecto que producen ciertos fenómenos naturales y climáticos en la vida de quienes habitamos estos territorios, desde la experiencia personal con una óptica social y espiritual. Entonces, bienvenida, Tania. Es un placer tenerte aquí con nosotros también en esta plática. Qué bueno que se pudo subsanar también esa pequeña falla técnica que había por ahí, y pues estamos aquí, digamos, pues ya dialogando también con Daris Rubio acerca de, pues, de lo que es la descolonización, ¿no? Y también lo que es la tecnología en regiones, pues, no urbanizadas prácticamente, ¿no? La dificultad que se tiene también, y bueno, los conocimientos que se requieren, ¿no? Las prácticas y herramientas que las mismas comunidades van desarrollando para cubrir necesidades, y muchas veces que se aplican, digamos, para trabajos como los que Daris también va, pues, mostrando, ¿no? Con su obra. Así es. Entonces, no sé si quieras preguntar algo, Elena. Sí, me gustaría como retomar esto que estaba justo diciendo Daris para abrir la pregunta hacia ambas. Creo
creo que justamente está muy padre cómo Daris nos hace como todo este planteamiento acerca de la relación que ella está decidiendo establecer con estas herramientas. Y por otro lado, justo le comentaba yo a Juan hace rato que a mí Tania me parece como una geógrafa audiovisual, ¿no? Entonces, como que me parece una perspectiva bien interesante porque justo creo que es aquí donde podemos elaborar esta pregunta. ¿Cómo su relación con estos objetos, con las herramientas, con los dispositivos, implica para ustedes que las tecnologías, en este caso, o las tecnologías que ustedes están decidiendo utilizar, pueden narrar cosas? Es decir, ¿dónde está esa singularidad en su relación con estos objetos, ¿no? Es decir, porque todos podemos usar Arduinos y todos podemos usar la cámara o un dron, etcétera, pero es decir, ¿dónde encuentran ustedes la singularidad narrativa en el trabajo que ustedes están haciendo, que además implica cómo hablamos o cómo contamos un territorio, cómo hacemos narraciones de esos territorios? Porque por un lado está la práctica audiovisual de Jimena, pero también, como Dari ya nos ha estado contando, ¿no? O sea, está implicando el hablar de un espacio, de ciertas relaciones entre las personas, que detonan, puede ser en un objeto como son estas hibridaciones textiles electrónicas de Daris, como también es el trabajo de Tania. Es justo como hablando lo que decías de la geógrafa visual, que me parece muy interesante porque justo he tenido como charlas con los geógrafos del instituto y ha sido como particular ese vínculo, porque finalmente la geografía tiene pues metodologías que he ido yo haciendo que no tenía ni idea, ¿no? Que estaba adoptando de otro campo naturalmente. Y yo creo que, bueno, en mi caso, que bueno, los dispositivos son más bien video, más que nada, ¿no? Y audio. Creo que también responden a una búsqueda poética de la imagen. Pienso justo todo este problema que tengo con la conexión fue porque estoy aquí en Exteresa, porque tengo que estar a las 6 y bueno, voy a estar antes y todo va a estar bien. Pero bueno, no estuvo porque resulta que están bloqueadas muchas páginas desde la red que bueno, tengo una pieza que es un recorrido en dron, justamente, todo está hecho en dron. Y desde el momento en que la concebí, que sabía que iba a ser un recorrido en dron, era pensar cómo le dábamos la vuelta a la imagen del dron, pues que tenemos como más en la mente, que se vuelve como un poquito, pues incluso cliché, ¿no? Pero que también funciona mucho para narrar un paisaje que de otra manera quizá no es tan claro, ¿no? Que lo que hago en el video es todo el trayecto desde el pico de Orizaba hasta Boca del río que nace el glaciar. Y creo que narrarlo de otra manera es más complejo, pero era como pensar en cómo darle la vuelta y cómo esto también es una poética de la imagen, cómo son composiciones, y aunque tenemos un trayecto de dron y es obvio que es dron, hay una búsqueda bueno, de entrada mucho es cenital, ¿no? Entonces tiene algo justo como cartográfico, ¿no? Como este recorrido cartográfico que va entre los cambios de sonido, o sea, como ritmos de la imagen, como una búsqueda en la edición de los ritmos de la imagen y del paisaje. Entonces, bueno, creo que, no sé si lo estoy respondiendo o entendí bien la pregunta, espero que sí. Bueno, en realidad nunca hay respuestas correctas porque ustedes, o sea, en realidad yo o sea, es lo que veo, pero ustedes conocen mucho mejor sus procesos, ¿no? Entonces, digamos que
el título de la charla es un poco más provocar justo cuáles son esas relaciones como muy centralizadas y desde la ciudad, que a veces establecen como ciertos ejes estéticos o cánones estéticos en relación a los cuales tendría que girar todas las demás prácticas. Y pues no es gratuito que ustedes dos, que de alguna manera no tienen una relación tan, digamos, tan establecida con el centro del país, nos hablen de esas experiencias teniendo una práctica artística en otros espacios que no son los de la ciudad. Entonces, en ese caso, pues no había más bien una respuesta correcta, sino más bien como intentar pensar lo que implica. Digo, no sé si a lo mejor también por ahí una pregunta podría ser, ¿cuáles son las diferencias que ustedes encuentran o esas tensiones también que encuentran en tanto a su propuesta con lo que está más en el centro, ¿no? del país? Porque creo que eso sería bien importante mencionarlo, porque de alguna manera siento que a veces se establecen ciertas relaciones canónicas con los propios instrumentos, ¿no? Entonces, a veces creemos que porque le ponemos títulos rimbombantes a las piezas desde el centro de la ciudad ya son así revolucionarias, pero la propia temática, el propio proceso no está atravesado por eso, ¿no? Bueno, ahorita que hablabas de singularidad, que nos preguntabas qué podíamos decir que era singular, ¿no? En nuestras piezas, y que mencionas también cómo de alguna manera hay una tendencia, ¿no? Un lenguaje ya muy establecido de cómo debe de lucir la tecnología. Y ahí yo veo ese contraste, ¿no? Con mi obra, que pues no es el arte tecnológico creado pues con esas herramientas de punta ni en un espacio así idealizado. Construyo mis proyectos así, ¿no? Dentro de mi casa de adobe, con mis herramientas a veces de despaso, de electrónica, y creo que es importante mostrar y dar visibilidad a las otras formas de ver, ¿no? De ver la tecnología, de ver el mundo, porque sí, de pronto siempre, pues, esta idea, pues, colonizadora o occidental o europea, pues sí determina qué es, ¿no? Y cómo debe ser. Y creo que, pues, ahí de pronto, pues, si hablamos de singularidad, podría ser, ¿no? Yo soy una mujer, ¿no? Desde un contexto rural, madre, que cría, que cría a su hijo, que cría sus alimentos, ¿no? Que pues tengo una relación, pues, un poco espiritual, sagrada, con los elementos que me heredaron mis abuelos, como el aire, la tierra, el fuego, el agua. Entonces creo que podría pensar ahí pues esta singularidad, pero creo que sí es momento de crear de ver estas representaciones, ¿no? De poder mostrarlas, porque creo que mucho tiempo han estado de alguna manera ocultas y desde el centro, pues todo gira en torno al centro. Y creo que también es momento de comprender que hay más personas creando desde otras realidades y pues lo que pasa, ¿no? Con la artesanía, que por mucho tiempo el textil ha sido relegado como eso, como un objeto pues, decorativo, artesanal, cuando es un lenguaje. Y bueno, creo que sería eso. Ok, yo quiero agregar algo aquí nada más. En cuanto a lo que estás diciendo, Daris, pues las tecnologías en espacios o comunidades no urbanizadas, pues no se limitan solamente a las herramientas, ¿no? Como tú lo dices, también herramientas materiales, sino que también incluyen sistemas de conocimiento, como lo mencionaste ya,
tradiciones orales, por ejemplo, y métodos de gestión sostenible de los recursos naturales, sobre todo, ¿no? Que también es algo que cuida Tania, ¿no? También en los, no sé, en las obras que ella tiene prácticamente, por eso esos recorridos, ¿no? Desde el glaciar hasta Boca del Río, algo así has mencionado, ¿no? Prácticamente. Entonces, estas tecnologías que se llegan a tener, a menudo reflejan una profunda conexión espiritual con la tierra y respeto por la biodiversidad. Y yo creo que ahí también conjugan las dos parte de lo que ustedes realizan, ¿no? ¿Por qué? Porque tú hablas también de naturaleza, Daris, y Tania también habla de naturaleza, ¿no? Están habiendo esa relación. Utilizan cierta tecnología para desarrollar y dar a conocer de alguna manera lo que ustedes tienen a su alcance, ¿no? Que es muy rico precisamente y enriquece también esa presentación. Que claro, hay que meterle un poquito de tecnología, a veces es necesario, ¿no? Pero no están casadas con esa tecnología. Más que nada, como dices, el textil es un lenguaje, ¿no? En este caso, pues, hablaba también con Elena de que ese lenguaje, bueno, ese textil, pues tiene diferentes técnicas y en diferentes comunidades, pues se da de alguna manera, pues también con el conocimiento, digamos, de los ancestros, ¿no? Y se va pasando de mano en mano para ir desarrollando técnicas y cada persona, digamos, en su diferente época, pues va mejorando esa técnica. Y entonces el conjunto de técnicas pues nos llevan a una tecnología, porque no solamente, como lo mencionaba también Elena, es el puro textil, que puede ser fibras, digamos, vegetales o pueden ser también fibras de animales, ¿no? Digamos, el pelo de los animales, por ejemplo, para generar textiles, sino más bien también los vegetales que sirven para teñir ese tipo de hilos, o los pequeños insectos también que sirven para obtener por ahí pigmentos. Y sobre todo, digamos, todo ese proceso que involucra el crear, pues algo como lo que tienes puesto, ¿no? Por ejemplo, eso no es tan sencillo, eso requiere, digamos, un conocimiento, no cualquier persona lo puede realizar. Y sobre todo con la técnica y la tecnología, que yo lo veo desde ese punto de vista, que ustedes han desarrollado en la comunidad donde tú vives. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras, en este caso, Daris, y ya después pasaría también con Tania, acerca del proceso o los procesos que tú sigues y de quién te vales, digamos, también para desarrollar lo que tú presentas como obra, ¿no? No sé si nos puedas mencionar algo acerca de todos esos procesos y las personas que están involucradas para llevar a un buen fin el proyecto. Sí, mis procesos, como mencioné, son procesos al aire libre, porque de esa manera es como me relacioné con diferentes mujeres de la comunidad. Fui a sus casas, primero a relacionarme de esa manera, tejiendo y bordando con ellas. En Hidalgo, muchas técnicas se han ido perdiendo, ¿no? Como dices, los conocimientos, que bueno, ahora ya los mencionamos como conocimientos, ¿no? Pero creo que por mucho tiempo no eran reconocidos como conocimiento. Entonces creo que debido a eso se ha perdido y bueno, entonces muchas técnicas, como mencionas, pues ya no se realizan, ¿no? Como las fibras, ¿no? Naturales que utilizaban todavía la ropa de mis abuelos, ¿no? Pues ya súper poca gente que sabe sacar estas fibras pues de la palma o del maguey. Es complicado, ¿no? Ya cada vez está más reducida. Entonces, pues como las relaciones humanas son muy estrechas en mi comunidad, pues yo iba y pues me iba a bordar y a tejer, y así fui avanzando, desarrollando diferentes piezas. Algunas estaban terminadas, otras no, otras se las quedaban ellas,
y otras, intercambiábamos, ¿no? También conocimientos. A veces me tocó salir, ¿no? Fuera de la comunidad, me fui a otras comunidades y como les mencioné en un inicio, era una forma de sanar un poco el problema que había sufrido de violencia en la ciudad. Y bueno, pues no sé si respondí la pregunta. Si como un colectivo, no, o sea, no hay como un colectivo en el que tenga nombre y pertenezca, ¿no? Las piezas como tal han sido, como unas han sido terminadas, otras han quedado en el proceso, y las que yo realicé son las que en su mayoría expongo. También conocí mujeres de Guatemala, en Yucatán, y también hice lo mismo, ¿no? Empecé a trabajar con el tejido. Incluso ahorita, el año pasado, en noviembre, también se realizó un laboratorio en Colombia, donde fueron convocadas mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, para realizar un textil colectivo. Entonces también realizamos un textil colectivo de 2 metros más o menos, que es también sonoro, lumínico, y la idea era democratizar un poco la información de la electrónica hacia estas comunidades, que también son mujeres que tienen emprendimientos con artesanía. Y bueno, la idea era enseñarles a usar estas herramientas. Entonces, pues como la autoría, cuando se trata de una pieza colectiva, a mí me interesa mucho que aparezca el nombre de la persona que lo hizo, ¿no? En este caso, este textil colectivo, pues son mujeres del Putumayo y de muchas etnias, ¿no? Y también mujeres que se identifican como blancas. Y bueno, pues de las piezas de Hidalgo también he estado caminando por diferentes regiones hasta Tenango de Doria, que también no está tan lejos, ¿no? de mi zona. Y también ahí realizamos un proyecto de bordado. Uno lo hizo ya el bordado y otro lo hice yo, donde me puse a investigar un poco de dónde se originaba esta simbología, porque me llama mucho la atención, ¿no? El tenango, que es un bordado muy vendido, que se comercializa mucho. Me interesa mucho ver cómo partió, porque es un bordado también muy nuevo. Entonces, pues aquí la idea era investigar, y así fui creando estas piezas que son bidimensionales. Son piezas bordadas con fibra óptica y bueno, son piezas que narran en la lengua materna, ¿no? Hablan sobre esta representación, esta simbología de estos animales, ¿no? Que también ya no existen, como los venados. Y bueno, hoy en día se vende, ¿no? Muy bonito el Tenango, pero pues partía de mucha, pues de muchas representaciones que habían locales, ¿no? De ese lugar. Hoy en día, pues ya no vemos venados ni muchas especies que también se representan, y a mí me llama mucho la atención eso, de cómo reactivar un poco este lenguaje que representaban nuestros abuelos, de aves, y de muchas simbologías, ¿no? Que hoy en día, ¿qué podemos representar, ¿no? Entonces ahorita estoy como en esa fase, ¿de qué podemos hablar hoy en día, ¿no? Cuando pues estamos viendo mucha escasez de agua, mucha sequía, muchos problemas de deforestación, de pérdida de especies. Y bueno, creo que por ahí va ahorita mi investigación, lo que estoy construyendo. No sé si contesté. Pues me gustaría un poco volver a la pregunta para escuchar qué piensa Tania Jimena sobre ello. Si encuentra como alguna tensión o un contraste en su experiencia como artista en torno en tanto que ella está hablando como justo de territorios, ¿no? De ciertas temáticas, en tanto lo que es el centro, en este caso estamos pensando en el centro del país, como cuáles son estas experiencias que tú ves tanto tensionales como, no sé si de pronto
cómo eso tiene efectos en la propia construcción de tus procesos y de tu trabajo. Bueno, yo nací en Hidalgo y mi mamá, la familia de mi mamá es de Michoacán y la familia de mi papá de Chiapas, y además yo crecí en Veracruz y viví en Chiapas y en Michoacán. Entonces creo que así como decía Daris, te entrecruza justo la relación que tienes con el territorio y en mi caso creo que también de los traslados y los cambios de espacios y de pensar y las cosas que están presentes, ¿no? Creo que es algo que siempre ha estado como muy vinculado a mí, porque bueno, yo crecí yo crecí en Veracruz, pero después de haber estado en varios lados, y yo tenía, bueno, tengo allí ahorita no estoy porque estoy aquí en la Ciudad de México, de hecho, hablando de la centralización. Yo tenía el volcán, el Pico Orizaba de frente y el Cofre de Perote, y crecer también con esa relación como tan cercana, y además que, bueno, mis padres estaban, mi madre era abogada ambiental y mi padre es ingeniero ambiental, y estaban muy relacionados con formas de pensar tu relación con el mundo. No quiero decir nada más como medioambientalista, sino teníamos prácticas muy claras en la casa de saber, ¿no?, cuál es tu huella todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre pensar en cómo te relacionas con todo lo que produces. Y entonces creo que y bueno, mi casa estaba en las afueras de Jalapa, nunca estuvo bueno, está, ¿no? En las afueras de Jalapa. Entonces, no, aunque yo no pude, yo no pude sembrar como tal lo que yo comía, sí criábamos también animales, y había una relación con lo que comes, con dónde estás, ¿no? Y con lo que vives, y además desde la parte teórica, por así decirlo, ¿no? Entonces, definitivamente eso trastoca cómo te relacionas siempre, ¿no? Y los temas que yo toco ahora están vinculados a eso. Definitivamente no sería lo mismo si yo hubiera crecido en la Ciudad de México, ¿no? De hecho, la Ciudad de México, cuando llegué a estudiar hace 20 años a la Esmeralda, me parecía una de las cosas insufribles que podía tener. luego me acostumbré, ¿no? Pero bueno. Y también yo he tomado decisiones muy puntuales, como por ejemplo, yo ahora estoy viviendo, o sea, digo, tengo que venir a la Ciudad de México de vez en cuando, ¿no? Especialmente ahorita, pero por la exposición y así, pero yo estoy viviendo, ya tengo el estudio en un pueblo que está en las faldas del Iztapopo, justo porque para mí era muy importante vivir el entorno si estoy trabajando allí, ¿no? Ahora porque estoy haciendo un proyecto allá. Ahora, yo siempre me he relacionado desde el aprendizaje, o sea, cada vez que pues he hecho una investigación, que además son investigaciones largas, como de mucha relación con las personas con las que trabajo, si trabajo específicamente con personas, porque bueno, no todas son tan relacionales, ¿no? Pero bueno, siempre tienen este vínculo y este interés en el aprendizaje del espacio, de todo lo que yo puedo dar y recibir, y a partir de eso, pues construir algo más que hoy me decían, porque hoy tuve una visita en la mañana al Exteresa, y bueno, el Exteresa, digo, para hacer un paréntesis más puntual, tengo ahora una exposición que es del Pico de Orizaba, justo. Está hay videoinstalaciones y bueno, instalaciones de pintura, y bueno, es todo el proyecto concentrado. Entonces, algo que me parecía interesante que me decían unos de los chicos es que sentían que ahí había, más que una cosa leccionante, hay un interés también en la documentación, el hablar de la cultura que se pierde y de lo que se pierde, pero también como una manera de darle un lugar, de darle un espacio, y
había algo de educación, ¿no? Y yo creo que como el mostrar estos espacios y hablar de estas problemáticas sin que sean pues sí, como decir puntualmente, esto es un desastre o está desapareciendo el glaciar y ya. Es una manera también de mostrar, de hacerlo presente, de decir esto existe, ¿no? Y muchos no sabemos que tenemos un glaciar que está muriendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, siempre hay como estas líneas que creo que Juan decía, bueno, la pregunta de Juan también iba hacia allá, ¿no? Como hacia los procesos y de dónde vienen en relación como al trabajo fuera de la ciudad, ¿no? Ujú. Un poco por allí, espero no haberme desviado. Eh, este, pero creo que definitivamente cambia tu relación con el espacio, ¿no? Justo porque aquí nunca vemos de dónde vienen las cosas, ¿no? No sabemos de dónde viene el agua, no sabemos qué implica eso. No vemos o sea, cuando tú estás directamente, ves como cerca de una montaña, ves cómo caen cómo bajan los riachuelos o los nacimientos, ¿no? Dónde se ponen las pequeñas represas para las comunidades, ¿no? Tienes una relación directa que, bueno, digo, también es un proceso muy largo social que existe en ciudades, pero bueno, finalmente te desvincula, ¿no? Y eso definitivamente pues se refleja en cualquier práctica, ¿no? Del ámbito que sea, especialmente la artística, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues, en ese sentido, por ejemplo, las culturas indígenas a menudo tienen una cosmovisión holística que integra, digamos, a la humanidad con la naturaleza generalmente, ¿no? Esto desafía la separación tradicional entre la tecnología y el entorno. También, ¿no? Es una parte importante que hay que considerar. Y sugiere que los dos pueden coexistir y prosperar de manera sostenible. ¿Ustedes qué opinan acerca de este sentido, no? Bueno, pues yo creo que Sí, adelante. sí, va a hablar Tati. Sí, yo creo que la tecnología, en mi caso, hablando de un caso muy particular de cómo se percibe, pues, o cómo la percibí yo desde un inicio, pues yo la veía como una herramienta para facilitar muchas actividades, porque es muy complejo, ¿no? Ver la tecnología en este contexto. Pocas personas tienen acceso, o en ese momento tenían acceso a, a máquinas, por ejemplo, para la agricultura, ¿no? Máquinas que facilitaran incluso para la casa, ¿no? Hoy en día, pues el acceso a estas máquinas, a esta tecnología, es cada vez más, eh, pues, globalizada. O sea, toda la gente accede ya, hoy en día niños y incluso ancianos tienen acceso a internet, a celulares, y esto sí ha cambiado un poco la forma de percibir incluso el territorio. Los agricultores ven, ¿no?, ejemplos de máquinas que podrían facilitar el trabajo y pues son de alguna manera una utopía, ¿no? Una aspiración. Se le ha dado mucho respeto también, ¿no? Porque se le cree pues muy compleja e inaccesible, pero pues yo en un inicio pues sí, también la veía de esa manera, la veía como una forma pues de agilizar muchas actividades, pero creo que también tiene un daño, ¿no? Bueno, obviamente la electrónica no está hecha a base de cosas orgánicas y que no contaminan, tienen procesos pues muy depredadores, ¿no? Como los celulares
cualquier elemento, ¿no? Entonces, pues creo que sí es una herramienta para generar innovación, generar mejoras. Y eso, últimamente, ¿no? Por ejemplo, cuando construí el molino hidráulico, que hice varios prototipos, pues primero lo hice de madera, empecé a estudiar los materiales para que no contaminara, ¿no? Fuera un elemento ahí como muy disruptivo dentro del agua. Entonces, construí este molino desde cosas naturales que tenía, pero sin embargo integré cosas que vienen de esa depredación, ¿no? Hacia la naturaleza. Sin embargo, también vi la posibilidad cuando las personas se me acercaban y veían el molino, porque justo en esa parte de la ribera del río no hay electricidad y pues generaría cambios positivos principalmente para los depredadores nocturnos, ¿no? Animalitos que se comen el maíz o que podría ayudar, ¿no? Al trabajo del agricultor. Entonces, pues yo no tenía considerado hacer el molino para que generara electricidad. Sin embargo, al tener observaciones de la gente que veía cómo lo iba construyendo y me preguntaban, pues ya lo hice, ¿no? Un generador eléctrico y enciende dentro del río. Entonces ahí vi yo una posibilidad precisamente para poder enseñar a la comunidad y abrir talleres para crear sus propios generadores eléctricos para sus parcelas, ¿no? Entonces, pues creo que es un tema complejo pensar que pues la tecnología nos va a salvar o realmente nos va a ayudar, porque más bien he visto problemas pues que se han surgido, ¿no? A partir de esa conexión esa desconexión que se está teniendo a partir de esta conexión con la tecnología, ¿no? Lo que pasa con los niños, que ya no son capaces a veces de socializar con elementos naturales como lo hacíamos nosotros, ¿no? En nuestra infancia. Entonces, pues sí, es un tema para mí complejo, ¿no? Pero yo intento pues, buscar un poco salidas que no sean tan desastrosas, ¿no? En el proceso de mis proyectos, que no generen tanta, pues primero tanto costo, ¿no? Porque es costoso y luego pues buscar la manera de integrarlo sin interrumpir y sin lastimar el contexto, ¿no? La naturaleza. Muy bien. Gracias. Acá hay unas preguntas, solo que yo sugeriría que no se las tomen tan literal, porque creo que no es, o sea, nos llevaría hacia cosas que no sé si valga la pena discutir ahora. Rocío Mena pregunta, ¿cómo puede la tecnología aplicada al arte ocupar un lugar dentro de la crítica o la colonialidad a sabiendas de que la tecnología, desde sus orígenes, ha tenido un componente de conquista? Pensemos, por ejemplo, en la medicina occidental, que inicialmente se valió del conocimiento ancestral sobre las plantas para luego imponerse ante cualquier forma alternativa. Y creo que sobre la misma línea va un comentario también de Irving Casares, que dice, la tecnología no corresponde a los procesos colonialistas, es un quehacer inherente al ser humano. Entonces, me parecen un poco problemáticas la forma en la que están planteando las preguntas, porque creo que justamente parte de este ejercicio decolonial, con el que habría que aquí subrayar que Daris tiene un conflicto con el propio término, lo cual me parece muy importante y muy valioso de señalar. Pero justo creo que hay como una especie de hegemonía del propio concepto de tecnología, ¿no? O sea, esa era una cosa que platicábamos Juan y yo hace ratito preparándonos para la conversación del día de hoy, que es cómo la propia noción de tecnología
parece que es algo que de lo que uno se apropia en el sentido más capitalista posible, y que le decía yo a Juan que en el caso de estas otras prácticas, de alguna manera lo que hace es borrar el hecho de que en otros espacios hay tecnologías. O sea, es decir, en el caso, por ejemplo, que comenta Daris, ¿no? Hay una relación ecosistémica, hay ciertas relaciones en las comunidades que son importantes. Y entonces cuando se romantiza esta noción de la apropiación tecnológica, es como si llega la tecnología nuevamente en esta narrativa de llega la comunidad y la comunidad la pinta de colores, ¿no? Cuando en realidad creo que lo que ocurre es que en las comunidades y en los espacios y en los territorios ya hay tecnologías y de pronto se imponen estas otras tecnologías por un montón de mecanismos, sea la escuela, sea la industria, ¿no? Entonces, creo que justo por eso este par de preguntas y este comentario que después se desarrolla un poco más, me parecían un poco como que asumir que en los espacios no hay tecnologías antes de que lleguen estas otras, como que llegue el cableado eléctrico, como que lleguen las presas hidroeléctricas, ¿no? O sea, es decir que no sé ustedes cómo lo piensan, pero a mí me parece un poco problemático pensar justo que la gente en las comunidades, sea en las comunidades indígenas o sea en otras comunidades, por primera vez ven llegar la tecnología, ¿no? Y cómo eso borra el hecho de que hay otras tecnologías existiendo en esos espacios desde mucho tiempo antes. No sé qué piensan ustedes al respecto. Y que creo que justo nos mete en la discusión de problematizar la noción de colonizar un espacio a partir de ciertas prácticas, ¿no? De ciertas formas de hacer. A mí me recuerda un poco la tecnología en el caso de mi comunidad en los canales hidráulicos, estos canales de riego que de alguna manera han sido sustento de muchos cultivos durante muchas generaciones, que es una tecnología pues basada en construcciones muy antiguas hechas de piedra y de excavaciones profundas, ¿no? Sistemas de riego que han sido muy eficientes. Sin embargo, hoy con estas tecnologías que llegan, pues con estas bombas, ¿no? Y estas formas en las que sí de alguna manera interrumpe, ¿no? Incluso cambia el sonido, ¿no? De la misma regularidad del ambiente, no sé cómo decirlo, pues me hace pensar un poco lo que planteas, ¿no? Que sí, de alguna manera siempre nos han enseñado que eso que nos traen, ¿no? Como lo que dicen, ¿no? La medicina, la farmacéutica y todos estos elementos ajenos, cuando nosotros teníamos conocimientos, ¿no? Nosotros nos hemos curado desde hace muchas generaciones, hemos parido solas y todo este conocimiento ha sido apagado con, pues, desacreditando, ¿no? Nuestro conocimiento. Y bueno, ahí estoy de acuerdo. Uh-huh. Pues sí, creo que son preguntas que van como más hacia otros temas teóricos. Creo que no sé si yo soy la persona adecuada para hablar de esas preguntas, pero lo que sí es que al menos en mi perspectiva se confunde el término tecnología con ciertos como elementos, ¿no? Como más electrónicos, cuando pues la Tecne, justo como decía la otra persona que estaba comentando allí, pues es todo tipo de herramientas que naturalmente, porque también pensar que lo que se hace humano no es natural, si nosotros somos también naturaleza, que naturalmente también construimos, ¿no? Como procesos de extensión del cuerpo, ¿no?
Y bueno, eso creo que hay teóricos que ya lo han abordado mucho, no creo que yo sea la persona, insisto, ¿no? Pero creo que hay esta confusión, ¿no? Entre pensar que lo electrónico es algo como externo y no es parte también como de estos procesos de adaptación y de extensión del cuerpo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál era la otra? Era eso, ¿no? Ya se me olvidó, es que la pregunta era las preguntas eran tan largas y, bueno, una era como tan larga, la de pero bueno, digo, definitivamente, y yo no creo que el problema sea, por ejemplo, más bien el problema que siento en el caso, por ejemplo, de la medicina tradicional, como lo comentaba, es la imposición, el que se desvalide se invalide un conocimiento por darle primacía a otro, ¿no? Eso es lo que yo creo que es, o sea, yo no creo que esté, que la ciencia occidental pues también ha tenido procesos que por algo han sucedido, lo mismo decía con las ciudades, ¿no? O sea, claro que la vida en campo es mucho más ardua y los procesos de adaptación que nosotros hemos ido generando como civilizatorios, entre comillas, ¿no? Pues no son gratuitos, ¿no? También responden a la búsqueda de ciertas comodidades que es muy difícil de obtener de otras maneras, ¿no? Esté bien o mal, nos ha llevado a cosas que son desastrosas, ¿no? Sino más bien como que son procesos de adaptación. Y en el caso de la ciencia occidental, por ejemplo, pues también tiene estos procesos. Lo que yo creo es que se toma como que es un conocimiento más válido que el otro. Y entonces se bloquea, ¿no? Se invalida, se desestima. Y eso es lo que creo que es un gran problema en tanto también para las cosmovisiones, ¿no? Que si una cosmovisión, y yo lo he visto cuando trabajo con las personas, por ejemplo, cuando trabajé en el proyecto de Chiapas con las personas que son indígenas soques, ¿no? Y hice una película con ellos y había siempre este choque entre, ¿cómo? Pero eso es fantasía y no, pues es una realidad, es una forma de ver el mundo, ¿no? Pero si en Occidente se ve como que eso está mal y es una locura, ¿no? Ese es el momento en el que me parece que es problemático, ¿no? Que también pasa acá en el conocimiento de las ciencias tradicionales del clima, por ejemplo, en el Iztapopo. Eso es también un tema muy estudiado porque pues también hay científicos tradicionales del clima, ¿no? Hay meteorólogos tradicionales, ¿no? Pero sus metodologías no son occidentales. Entonces llega la ciencia y les dice, es que lo que ustedes hacen está mal, ¿no? Y entonces se va destruyendo como todo ese tejido y esa construcción tradicional de relación con el entorno porque se invalida, ¿no? Porque no tiene una metodología científica. Eso no significa que tenga una metodología y que tenga resultados y que pueda ser comprobable, porque el tema es que no sigue un método, pues sí, como de la ciencia occidental, ¿no? Entonces, eso ha generado una disociación en muchas comunidades. En el caso, por ejemplo, de los científicos tradicionales del clima, pues generó que los jóvenes dejaran de creer en el trabajo que ellos hacían y que sea una tradición que está desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, eso es donde yo veo que es como el conflicto, ¿no? No, bueno, y es un gran ejemplo de lo que ocurre en muchos espacios en distintas prácticas. Juan, ¿tienes una pregunta o leo otra de los comentarios? No, si quieres leer otro comentario, por favor. Sí. Eduardo Fuentes, hola, buenas tardes. Mis preguntas son para ambas ponentes.
¿cuál es para ustedes la relación entre el arte sonoro, el territorio y la memoria? ¿Podríamos hablar de una identidad nacional dentro de este quehacer artístico? Bueno, ahí ya causa conflicto la noción de identidad nacional, pero a ver, ahorita que llegue Daris le volvemos a leer la pregunta. ¿Será que la puedo volver a ver? Bueno, de arte sonoro, territorio y memoria, creo que en todos los, independientemente de si es en México, ¿no? Creo que en todos los territorios ha sido algo que se ha explorado dentro del arte, justamente por toda esta parte inmaterial que puede tener el sonido, ¿no? Yo en lo específico, o sea, creo que lo que puedo hacer es más bien hablar desde mi práctica y de los ejemplos que yo tengo, que pues de hecho yo justo con el deshielo del glaciar del Pico Orizaba hice un registro sonoro durante muchos años. Es un registro, pues sí, inmaterial del deshielo, pero bueno, también es una forma de guardar algo que está desapareciendo, aunque sea el flujo de agua, ¿no? Y creo que en general en mi práctica, aunque yo no soy artista sonora, como tal, el sonido tiene un valor bastante importante, el cómo te permea independientemente de cómo te permea sobre el territorio, ¿no? Más bien como al hablar de territorio, cómo te muestra el territorio de otra manera, más bien creo que esa es otra, es diferente. Y más bien siento que sí, que no es de identidad nacional, sino es creo que una práctica que está siendo pues cada vez más explorada, ¿no? Pues ahora de hecho creo que está muy de moda la escucha activa y, ¿no? El poner mucha más atención. Muy bien. Daris, si quieres te leemos la pregunta nuevamente. ¿Cuál sería para ti la relación entre el arte sonoro? No sé si pensar en arte sonoro, a lo mejor pensar en la sonoridad en sí, Daris, el territorio y la memoria. Digo, o sea, un poco yendo a tu propia práctica, donde no has hablado de arte sonoro, sino más bien has hablado de la relación que tienes con los sonidos a partir del espacio en el que tú has crecido. Uh-huh. Bueno, podría mencionar lo mismo, que no me considero artista sonora, sin embargo, estoy muy ligada al sonido a partir de la memoria. Me pasa que puedo recordar a partir del sonido, puedo distinguir efectos como lo que pasa con el agua, puedo distinguir si va a haber buen tiempo o no, pero eso es como un conocimiento que se fue desarrollando a partir de escuchar, pero no como una práctica artística, sino como una actividad cotidiana, ¿no? Porque los sonidos eran parte de la guía de nuestros días, ¿no? O sea, la guía yo veía que mi abuelita se guiaba a partir de los sonidos para saber incluso cuándo plantar o cuándo cosechar. Y no sé, a veces me cuesta trabajo compartir esto porque suena a veces extraño, ¿no? Y como desde un pensamiento, pues eso occidental puede ser pues, muy raro, pero sin embargo, como me he movido en estos dos, ¿no? Igual que Tania, pues me formé en la ciudad y me costó mucho trabajo estar en la Ciudad de México, muchos años, ¿no? Estudiando. Y yo me conecto totalmente recibo mucha paz, ¿no? A partir de poder escuchar, y los lugares donde yo habito son muy silenciosos en la cuestión urbana, ¿no? De escuchar coches o escuchar el sonido de la gente, ¿no? Pues mis piezas están totalmente inspiradas en los sonidos
cada una. Creo que el único que no tiene sonido es el robot, pero el robot que hace composta. No, sí hace el sonido, no hace un sonido de un coche, pero no es un sonido que yo le integré, es un sonido natural del objeto. Pero fuera de ahí, todos los objetos que he construido son sonoros. No me lo planteo como pregunta, como si estoy innovando con el sonido o como artista sonora. Creo que es totalmente, no sé si pues es un conocimiento y es experimental lo que yo construyo. Tampoco tengo como los objetos más sofisticados, ¿no? Para grabar, pero creo que más bien el conocimiento que tengo es a partir de cómo percibo yo el sonido y podría decir eso. Es interesante que digas, perdón, rapidísimo, nada más que decía Daris del sonido de coches, porque justo ahora que lo dijo silencioso en lo urbano, pero el sonido en el campo es muy ruidoso, escuchas un montón de cosas, ¿no? Y quizá justo por eso tienes todo el tiempo. Y por ejemplo, a mí también me parece siempre importante vincular sonido, aunque no me considere justamente artista sonoro. O sea, yo siempre pongo pinturas y hay un sonido que está vinculado, o una instalación de esculturas y hay sonido. Y si no, me parece un poco raro. Es como... No, es que para mí el ruido... Para mí el ruido es eso, el ruido es algo que es generado por el ser humano, como los coches. Para mí el silencio es como algo común, ¿no? El sonido del agua que se escucha desde la casa, el río. Para mí eso es como si fuera también el silencio, no sé cómo explicarlo, pero para mí es como si fuera un espacio de contemplación, de silencio. Aunque sí, como... Yo creo que es esta discusión, bueno, esta suerte de discusión, creo que me parece muy interesante, digo, no la vamos a resolver ahora mismo, pero como de plantearla, porque creo que tiene que ver con una cuestión de la experiencia de los cuerpos en los espacios, ¿no? O sea, es decir, ¿qué hace que yo identifique tal cosa como silencio, como sonido, ¿no? Y también creo que aquí surge una conversación interesante que podríamos dejar para otro momento, pero ¿desde dónde se da esta división de hacerte un artista sonoro o hacerte un artista visual, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde se crea esa división cuando, al menos en el trabajo de ambas, no se percibe esa división, ¿no? O sea, y digo, o sea, me parece interesante incluso también en cómo se construye la propia formación del artista en la ciudad, ¿no? Que es donde originalmente comienzan las academias, ¿no? No sé si ustedes quisieran hacer alguna precisión al respecto, pero al menos me parecía importante rescatarlo de lo que va surgiendo en la charla. Sí, creo que las divisiones más bien son temas ahí externos a los procesos, ¿no? Son más de ponerle etiquetas a las cosas, creo. Porque, pues, sí, ahora, creo que en mi caso yo no me considero artista sonora porque yo normalmente grabo, o sea, yo hago las grabaciones, pero nunca hago los procesos. Los procesos los trabajo con un artista sonoro. Entonces, sí, al menos como en la parte técnica, yo no podría decir que yo tengo esas herramientas, ¿no? Esa tecnología. Muy bien. ¿Puedo realizar una pregunta más? Sí, igual también para dar un poquito más de oportunidad a que se generen otras preguntas, ¿no? Bueno, esta pregunta va en relación al diálogo que existe entre la tradición y la tecnología, ¿sí? En cuanto a abordar, pues, la relación entre las prácticas tecnológicas modernas y las tradiciones culturales locales. Para ustedes, espero que me esté escuchando Daris también.
¿cuál sería la forma de integrar las tecnologías, en este caso electrónicas, de manera respetuosa con las tradiciones existentes? Bueno, yo hablaba más como de la ciencia occidental, no lo había pensado como en tanto tecnología, ¿no? O sea, como objetos, ¿no? Objetos tecnológicos puestos a... creo que Daris debe ser una persona más, una persona más idónea para, para hablar al respecto, porque digo yo lo que puedo pensar, porque yo, por ejemplo, no, cuando yo estoy en campo y estoy más como en periodos de investigación y de aprendizaje, no suelo llevar nada, o sea, no ando ni con cámara ni nada, es más como un asunto de pensar, de escribir, ¿no? En el caso ya de una película, por ejemplo, pues yo que filmé con una comunidad indígena, pues había también una preparación previa, estaban muy acostumbrados a la cámara, a que se volvía parte de, ¿no? De qué manera podía funcionar también para ellos. O sea, como también era una herramienta para mostrar ciertas cosas. Y bueno, en mi caso en específico, eso además lo soñó el protagonista, entonces soñó con las cámaras, entonces bueno, ya estaba desde los sueños pues el llamado, ¿no? Entonces, sí, no sé cómo sería como este involucramiento, ¿no? Yo pensando en la ciencia occidental, más bien, creo que básicamente es no invalidar lo otro, ¿no? No invalidar los procesos. Creo que también hay una nueva, ahora que Daris hablaba sobre los sonidos, ¿no? El cómo escucha a su abuela y sabe de, bueno, eso es algo justo, pues que está vinculado al conocimiento profundo en muchos sentidos, ¿no? Como también el ver, el llevar como un registro de la lluvia, ¿no? El saber, el oler también cuando va a estar pues familiarizado con los olores que cambian, cuando va a llover o cuando con las nubes, ¿no? Como son las diferentes nubes y qué significan. Bueno, creo que todo eso finalmente pues es un conocimiento, pues sí, tradicional, pero meteorológico. O sea que igual podemos ir reformulando un poco, ya que regresó Daris. Preguntaba Juan Galindo, Daris, que si tú crees que habría alguna, no sé si decir como una manera ética de incorporar las tecnologías electrónicas a los espacios como las comunidades indígenas. Entonces, es decir, ¿cómo podría ser ese involucramiento? Ya Tania Jimena lo contaba desde su experiencia un poco cinematográfica o documentalista, pero ¿qué opinas tú, Daris? ¿Cómo incorporar de forma ética? No tengo claros, como ejemplos claros de cómo se incorpora éticamente. Creo que las cosas llegan, ¿no? Aunque parece que es un entorno siempre atrasado, que siempre llega todo después de tiempo, pues no hay un permiso, ¿no? No sé. Lo podría poner como ejemplo de cómo yo de alguna manera les integro electrónica a elementos tradicionales. ¿Sería así? Pues bueno, yo crecí viendo a mi abuela usando, bueno, a mi familia, a mi abuela usando ciertas prendas que tienen un significado. Para mí es un elemento cotidiano. Entonces yo, pues sí, al salir a la ciudad, pues ver otros elementos,
creo que es una forma de reactivar una tradición, ¿no? O sea, finalmente las tradiciones que no mueren son las que constantemente se están revitalizando, se están intercambiando. Eso pasa con muchas tradiciones, ¿no? Como pasó con muchas tradiciones de ritualidad que se fusionaron con tradiciones católicas, cristianas, y de esa manera es como prevalecen. Entonces, para mí ha sido una forma de reactivar la memoria y un poco cambiar esa idea, ¿no? De que pues el tejido es solamente un elemento tal vez pues que puede usarse como algo pues como algo cotidiano, sino que tiene un significado, pues recordarle a las nuevas generaciones con elementos actuales el significado de las cosas. Y no sé muy bien cómo de la ética en eso, pero bueno, en ese sentido la gente que utiliza las cosas pues por moda y luego las modifica, ¿no? En este sentido como los tejidos, ¿no? Los textiles, que hay muchísimos casos de gente que por tendencia van y tenemos muchos casos, ¿no? Gente que se dedica a la moda y que va y destaza piezas que tienen un significado, un valor cultural. Entonces, pues ahí hay una falla, ¿no? En la ética, como no sé si va por ahí lo que se tiene que abordar, pero pues creo que pues muchas personas creadoras son poco conscientes del significado que pueden tener muchas actividades y muchos conocimientos para nuestros pueblos. Y pasa mucho, ¿no? Bueno, tenemos un problema de lenguaje, ¿no? Es decir, como todos estos conceptos como ética de colonialidad no se han construido desde los espacios como el de Daris o desde el Iztapopo, ¿no? Sino que en realidad son conceptos que se han construido desde el centro y creo que eso también es importante ver que es complicado, ¿no? Y creo que va un poquito de la mano con este comentario, pregunta que está haciendo Floki. Dice, Dari Rubio, nos comentas que regresaste de la ciudad a tu comunidad y nos expresas tan gratamente que el tejido es una lengua que se va heredando. ¿Qué influencia has hecho tú en tu comunidad? ¿El uso que haces de la tecnología tiene influencia en las creaciones de tejido en tu comunidad? Bueno, pienso que esto podría podría sacar para la práctica de ambas, pero si quieres empezamos con tu respuesta, Daris. Pues creo que sí, pues cuando las mujeres, principalmente mujeres pues ya adultas, las mujeres mayores, pues de alguna manera han pasado por un camino muy violentado desde que utilizan las prendas, pues al verlo así, de alguna manera pues sí, con algo muy sencillo, que a mí me parece muy sencillo, ¿no? Con LEDs, con sonidos, pues ha cambiado su imaginación y su forma de ver lo que se puede, de cómo uno, ¿no? De cómo uno adquiere conocimientos y los va mezclando con otros. Pues yo he visto mucha ilusión, principalmente mucha ilusión en muchas mujeres tejedoras, ¿no? En muchas mujeres tejedoras he visto mucha ilusión y muchas quieren, así mujeres de 80 y tantos años, quieren integrar cosas que yo ni me había imaginado, ¿no? Y justo en marzo vamos a ir a trabajar con unas mujeres en el Valle de Mezquital para hacer unas cosas que se les ocurrieron a ellas, ¿no? Entonces, pues es otra forma de abrir imaginarios, de ver cómo reactivar
tu conocimiento con nuevas herramientas. Han pasado cosas, ¿no? Han pasado pues cosas interesantes como esa, con las mujeres mayores y pues con las nuevas generaciones, pues creo que también les llama mucho más la atención ver que estos elementos pueden tener estas otras características. Y a mí me gustaría mucho más, en un inicio me gustaba que la electrónica se viera superficial, que se viera todo el cableado, pero ahorita quiero trabajar un poco como en esconder esa electrónica, que se vea más sutil, porque muchas mujeres me han planteado eso, ¿no? Quisieran integrarlo desde el hilo, ¿no? O sea, que ya tenemos hilo conductivo y todo esto, pero son, como mencioné en un inicio, pues la electrónica pues no está como al alcance a veces de todos, y pues es complejo, ¿no? Pero sin embargo sí han pasado cosas muy interesantes con la imaginación de estas mujeres que también son creadoras. Artistas. Juan. Permítanme. Pues me parece muy interesante lo que mencionas, ¿no? Porque pues la tecnología no está peleada con las tradiciones prácticamente. Y lo hemos visto en muchas localidades a lo largo de lo que es la República Mexicana, Latinoamérica, por ejemplo, también, donde involucran la tecnología precisamente dentro de esas creaciones que ellos tienen ancestrales, ¿no? Y que bueno, que van permitiendo a esas personas exhibirlas de alguna manera en otras partes del mundo y que son muy llamativas también, incluso no solamente por haberles agregado, digamos, algo de tecnología, algo de electrónica en este caso, ¿no? Sino más bien por lo que son, por cómo fueron hechas y la tecnología que se siguió para lograr, digamos, tener ese tipo de textiles, ¿no? Y cómo cada una de las personas fue proponiendo, obviamente porque se forman comunidades para poder generar ese tipo de trabajos, van proponiendo pues cada una de ellas puntos medulares para poder exhibir, digamos, algo tan simple como un LED, ¿no? Y cómo lo van a colocar dentro de un textil. Si van a tener sonidos, si no va a tener sonidos, si le van a poner algo automático o si va a ser nada más, digamos, algo repetitivo, digamos, que esté funcionando pues automáticamente, ¿no? O algo que responda, digamos, a la presencia de otras personas, o sea, que se haga interactivo también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de tecnología, pues, puede coexistir fácilmente, digamos, con las tradiciones. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, no está peleado. Claro, hay que tener, digamos, cierto cuidado o cierta ética para no contaminar, ¿no? Y no destruir, no ponerle mucho más electrónica o más tecnología a esas creaciones que son completamente manuales, prácticamente, porque no utilizan máquinas telares, digamos, que utilizan motores, sino son manuales prácticamente. Entonces, actuar éticamente, digamos, para conservar, pues también, pues la esencia de de esas creaciones, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Y bueno, con respecto pues a lo que también nos platica Tania, pues todas las grabaciones, digamos, y donde la gente, digamos, también se involucra, que incluso muchas veces, pues esa persona ya había soñado con las cámaras, ¿no? Y bueno, que estaba pues metida, digamos, en este sentido, pues con la filmación, pues se ve el interés de la gente también, ¿no? De no quedarse encerrada, digamos, en lo que ellos conocen simplemente, sino salir y expandirse. ¿Por qué? Porque también una comunidad no se puede quedar aislada completamente, tiene que tomar parte de todo lo que va presentándose, ¿no? Ya lo decías tú, con el teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Simplemente la radio también es otra tecnología que pues llega a las comunidades y es una forma de comunicación mucho más simple para que toda la gente esté informada también, ¿no? Y lo presentan, el utilizar micrófonos, el utilizar la música simplemente para que yo he visto eso, ¿no? Que en los pueblos, por ejemplo, ponen una bocina y toda la gente está escuchando la música y hay una persona que está seleccionando la música de esa región. Entonces, obviamente tratan de compartir
con la tecnología y con las tradiciones para este tipo de casos que estamos tratando aquí, ¿no? Que es la descolonización, digamos, de la tecnología. Pues yo creo que no, o sea, se tiene que tener una tecnología propia, obviamente, o no verla como satanizada tampoco, ¿sí? Sino más bien coexistir, pero tampoco casarse completamente con ella y procurar en lo que más se pueda, pues no contaminar. Sobre todo también ver cómo se va, cuando se haga obsoleta esa tecnología, cómo se va a deshacer uno de ella, ¿no? O qué, a dónde va a ir a parar. Porque muchas veces, pues lo hemos visto en las grandes ciudades, que se va a tiraderos, pero ¿qué se haría, digamos, en comunidades donde, pues, pues el sentido ético que tienen las personas incluso, pues es conservar esa biodiversidad, ¿no? ¿Qué se haría? ¿Ustedes qué creen que harían las personas, digamos, si ya están trabajando con tecnología? ¿A dónde iría a parar esa tecnología cuando ya no sea útil? Bueno, yo quería agregar algo que ahorita mencionaste, que me ¿Sí? hizo, me llamó la atención, que dijiste que pues sí hay que integrar la electrónica, pero no mucha porque podría como ensuciar o cambiar. Y bueno, yo ahí creo que más bien, o sea, no es como cuánta tecnología integres, así sea un LED, así sea lo que sea, creo que más bien las cosas tienen que tener un sentido y tienen que tener ah, un respeto, por lo menos una investigación de, de, Ujú, de de por qué la prenda es así. En el caso, por ejemplo, tenemos prendas que tienen mucho valor, mucho significado dentro de la comunidad. Y más allá de lo que tú le integres, ya por sí misma ya está comunicando algo. ujú. Yo sé que este conocimiento pues no está al alcance pues de la gente que pues no es de la comunidad, pero precisamente creo que ahí va el valor de la ética dentro del uso de estas tecnologías, ¿no? Que sería en este sentido, por lo menos el conocimiento, la investigación, el reconocimiento, o pues no puedes ir y lo que pasa, ¿no? Con muchas personas que les gusta un diseño y los recortan, cuando pues lo recortan y lo meten o lo hacen como, pues hacen cosas muy feas, ¿no? Muy violentas, que pueden ser muy violentas, ¿no? Para nosotros, bueno, para la gente, para nosotros que somos portadoras de esa relación que tiene ese objeto. Entonces, más allá de que si está saturado de electrónica o no, yo creo que también, pues las cosas caducan, pero pues uno no hace las cosas como pensando en que, pues, pues van a acabar en un basurero, ¿no? Finalmente, estas prendas, como prendas con mucho significado, han sido utilizadas por muchas generaciones, ¿no? Son prendas que tienen a veces más de 100 años, incluso son heredadas a las nietas y pues, eh, pues yo creo que puede pasar lo mismo, ¿no? Aunque la electrónica caduque o ya no funcione. Bueno, esa sería mi respuesta respecto a... Bueno, me llamó la atención lo que mencionabas de la electrónica en exceso. Sí. Gracias. Bueno, aquí hay un par de comentarios que creo que van un poco en relación con esto y con una cosa que estábamos conversando por la mañana Juan y yo. Omar pregunta, ¿consideran que hacen falta herramientas para crear memoria supongo que es en las comunidades? ¿Y cómo es el acercamiento de estas tecnologías a las comunidades? Y arriba hay una de Manuel Vargas que dice, ¿es posible pensar la técnica desde la oralidad o solo es posible hacerlo desde la escritura? ¿Existirá alguna memoria de la técnica entre los integrantes de las culturas orales latinoamericanas o todo lo que conocemos de la técnica y la tecnología viene de Occidente? Y justo lo que estábamos pensando Juan y yo en la mañana a propósito de esta hibridación con el textil era que justo cómo se transmite esta técnica de manera oral, sobre todo como en las comunidades,
Pero además no es solamente oral, sino es como una experiencia completa del cuerpo, es decir, cómo te enseña a bordar tu abuela, cómo aprendes a hacer el hilo, cómo aprendes a teñir el hilo, cómo aprendes a hacer el telar, o cualquiera que sea la técnica que utilices. Y creo que esto es interesante y se relaciona con esta pregunta que hacía Juan, ¿no? Es cómo se transmite este conocimiento técnico, y que además un error muy común es pensar que la ancestralidad es algo que se detuvo en el tiempo y que de pronto hoy que decidimos volver a darle valor, como que lo descongelamos, lo sacamos del permafrost y lo traemos al uso otra vez, ¿no? Y no pensar justo que todo este conocimiento técnico y todas estas tecnologías que existen en los espacios nunca se detuvieron en el tiempo, sino que han seguido construyéndose, y que justo, a diferencia de cuando uno va y compra un Arduino o un circuito o esto, y que va en internet y ve cómo elaborar el circuito, el conocimiento en estos espacios de lo técnico se deriva como desde un espacio como si tuvieras ese conocimiento completamente heredado, ¿no? No sé cómo lo ven esto, porque además lo pienso como en este término de los ecosistemas, ¿no? ¿Qué implica dejar de pensar que la técnica es un objeto que llega y se inserta en el espacio, a pensar que que la técnica viene de una cierta forma de ser en los espacios y que se aprende en lo cotidiano, ¿no? Y que además tiene una relación con todo lo que está alrededor? Pues yo creo que definitivamente lo que hemos aprendido ha sido basado en la oralidad, en la narración, en las historias de las actividades que tuvimos, desgranando maíz, ¿no? Mientras desgranas maíz, tu abuela te está enseñando algo, y creo que esa forma en la que se fue construyendo ese conocimiento, si de algo ha cambiado, es que pues las relaciones humanas son un poco más distantes, precisamente por el acercamiento a la, más bien por la conexión excesiva con el celular, ¿no? Y eso lo vemos con las nuevas generaciones. Por eso vemos niñas que pues ya no saben reconocer algunas cosas que eran esenciales, ¿no? Entonces, pues tiene que haber ahí un ejercicio, ¿no? Por parte de la gente que le interesa investigar, preservar, pues no hay, a veces los conocimientos, igual que la lengua, se están perdiendo. Y mencionaban, ¿no? En algún comentario sobre esto, pues sí, falta mucho, ¿no? En ese sentido. Lo único que nos queda, pues, compartirlo. Hoy en día, ¿no? Se está reactivando en muchos lugares y hay más talleres y hay gente más interesada también, que no es precisamente de la comunidad, sino están interesadas en aprender estas técnicas. Entonces, pero es interesante pensar cómo esto viene a partir de una relación humana, de la narración, ¿no? De ellos enseñándote todos los días a crear. Bueno, Tania se tiene que retirar porque está hoy inaugurando obra en el Teresa. Si quieres, invítanos, invita a la gente que nos está viendo, y no sé si tienes algún comentario de salida. Ahorita ya con más calmita nos despedimos con Daris, pero si quieres hacer algún comentario, una despedida y invitación, Tania, adelante. Muchas gracias por haber venido. No, primero, muchas gracias y perdón por todos los problemas técnicos, justamente, ¿no? La tecnología a veces tiene esas cosas. Y pero fue muy enriquecedor, y fue muy enriquecedor conocer la obra de Daris y la perspectiva. Y creo que es una charla muy pertinente en general. Me quedo mucho con los comentarios justo como de ustedes tres,
Ahorita yo tengo una activación. Se cerró tu micrófono, Tania. Quién sabe por qué. Nos estabas diciendo que tienes una activación. Sí, tengo una activación ahorita a las 7:30, pero es una segunda activación como parte de la programación como de la Semana del Arte. Es sobre el viento. Es una sesión, una lectura performática sobre el viento en la montaña y sobre la relación con los aires como entidad, como se perciben en las montañas y bueno, en muchos otros lados también, no solo en las montañas. Pero, y bueno, están invitados, es a las 7:30. La videoinstalación principal se cierra en ese momento, pero se vuelve a abrir. Se vuelve a abrir apenas termina, entonces va a estar todavía como abierta la expo, si quieren verla también, todavía hay tiempo. Muchas gracias. En el X Teresa. Okay. Y bueno, muchas gracias, una disculpa por llegar tarde e irme. No, qué bueno que pudiste venir, Tania. No era mi plan, la verdad, o sea, justo como tenía esto, dije, lo voy a hacer en X Teresa para no chocar en ninguno de los horarios y bueno, me salió mal, era lo que no esperaba para nada, ¿no? Es la ciudad. No te preocupes. Bueno, pues quienes quieran contactar a Tania o saber más de su obra, si la googlean así, Tania Jimena, aparece su página para que puedan conocer más su trabajo. Está un poco desactualizada, pero bueno, ahí está. Y si no, búsquenla en el X Teresa para más actual. Vayan al X Teresa, la verdad es que es un enorme trabajo de muchos años, mucho audio, video, cosas tecnológicas complicadas. Pues te deseamos todo el éxito en esa presentación y pues gracias por haber estado con nosotros también en esta charla que resulta muy interesante y bueno, pues te mando un abrazo, muchas gracias también por tu participación. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, un saludo grande y a todos los que andan por ahí en el chat. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues igual y para ir cerrando, aquí hay una pregunta, yo creo que interesante, Daris, que hace Alan Santiago. Desde su punto de vista, ¿sería posible también heredar un conocimiento afectivo de los dispositivos electrónicos o consideran que es una visión, creo que es opuesta. Muy romántica o apuesta? Sí. Bueno, creo que a partir del textil puedes responder cosas muy situadas, Daris, sobre esta relación afectiva. Pues se escucha bonito. Me gusta la idea de pensar que precisamente donde se integra cada elemento no es aleatorio. Y sí, no ha sido aleatorio. Cada cosa ha ido tomando un concepto como lo hace precisamente la iconografía. Entonces, la verdad no me lo había planteado, pero analizándolo tiene mucho sentido porque la manera en la que hoy en día ubico lo electrónico es muy diferente a como lo hice en un inicio, a cómo se tejía, incluso cómo se tejía, ¿no? Con hilo o con cable. Entonces es interesante la observación. Es lo que puedo decir, pero sí, mis objetos no son arbitrarios, su posición dentro del cuerpo, ¿no? En cada objeto. Incluso en el último textil que hicimos con las mujeres de Colombia, también hubo un análisis de por qué y de por qué colocarlo en cierto punto, ¿no? Entonces, pues sería eso. Oye, Daris, y ya sé que te había dicho que ya nos vamos, pero acabo de pensar en algo. Desde tu experiencia en la práctica artística y cómo esta se atraviesa completamente
en tu experiencia de crianza en tu comunidad, ¿qué le dirías a los artistas que no están en la academia o que no están en el centro de la ciudad, sino que están en otras comunidades a partir de la importancia de desarrollar su propia práctica artística de forma muy situada en sus espacios? Pues bueno, les diría que es muy importante posicionarnos, vernos, porque falta representación de nosotros dentro de esa esfera, ¿no? Creo que urge, porque así como es importante la forma en la que se ha visto o en la que ellos ven el mundo dentro de la ciudad, es muy importante también cómo nosotros construimos, observamos, creamos, principalmente porque también hablando de un territorio urbano o de un pueblo originario, pues la verdad es que la mayoría son productores de muchos alimentos, ¿no? Que se llevan a la ciudad, e incluso de la preservación de muchos manantiales o del agua o de especies. Entonces es muy importante tener cada día más representaciones como estas, ¿no? A mí me gusta mucho el artista Fernando Palma, precisamente por eso, ¿no? Por toda su obra construida a partir de su identidad, y pues me gustaría ver más caras parecidas, ¿no? O que tengan esa otra forma de ver diferente a lo urbano. Y claro, yo siento que existe una riqueza cultural que no ha sido completamente explotada y puede explotarse de maneras diferentes, ¿no? En este caso, tú utilizando, digamos, los propios medios que fuiste comprendiendo, ¿no? Desde pequeña y que pudiste explotar también. Pues yo invitaría a mucha de la gente, de las personas que nos están acompañando, que igual, o sea, se atrevan, ¿no? Con los medios que tengan para poder, pues llevar la cultura mexicana a diferentes sitios. Simplemente existen muchas posibilidades, no ha sido completamente explotada, hay muchas cosas que hay que realizar todavía y pues se puede llevar a través de la música, del video, de la electrónica precisamente, u otras formas de expresión también que son enriquecedoras, ¿no? Y que obviamente no destruyen la cultura, sino la construyen también, porque la llevan más allá de las fronteras que tenemos nosotros, ¿no? En México. Entonces, creo que hay un gran potencial por ahí en muchas personas que lo pueden lograr. Pues, ¿cómo te gustaría despedirte, Daris? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que estuvo siguiendo el streaming y a quienes vayan a ver este video en algún otro momento? Bueno, pues yo también voy a presentar, voy a tener una exposición individual en el Museo de la Universidad de Guanajuato. Voy a presentar un robot que hace composta, bueno, que tritura los residuos orgánicos. Este fue construido en la ciudad, pero es un robot que es autónomo y que es interactivo también. Ahorita lo vamos a activar ahí dentro de la inauguración. Voy a presentar también una pieza que tengo que activé en la milpa, que aunque mis piezas siempre han sido pues pensadas para este espacio rural o en espacios abiertos, pues esta vez lo vamos a meter dentro del museo y no sé qué vaya a pasar. El molino pues va a estar también ahí, probablemente no se puede activar porque no está el río como ahí fluyendo, pero pues bueno, los invito para los que estén por allá en Guanajuato, si pueden asistir a la exposición, y pues muy agradecida, ¿no? por el espacio, y pues esto. No, los agradecidos yo creo que somos nosotros también por la presencia que tenemos, precisamente Tania y tú, Daris, con ese conocimiento, ¿no? Que fueron adquiriendo y que compartieron con nosotros, sobre todo de las partes, digamos, que obviamente vivieron, ¿no? Tanto en su lugar natal
como en otras ciudades. En este caso, pues nos platicaste de la Ciudad de México, pero también de Latinoamérica, también algunos países, ¿no? En los cuales estuviste. Entonces, pues gracias por esta charla que nos diste y bueno, pues esperamos contar contigo en otra oportunidad. No sé si María tiene alguna cosa que decir también. No, pues muchas gracias y también Daris Rubio tiene una página en internet donde pueden observar su trabajo. Igual si la googlean, Daris Rubio, ahí les va a aparecer su trabajo. Y recuerden que el seminario continúa el próximo viernes y nos vemos por acá. Quienes no nos vean en vivo, de igual manera para nosotros es importante que dejen sus comentarios porque creo que lo importante de estos espacios es generar la conversación. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.